se anunció que la vacunación para menores de 5 a 11 años va a comenzar en enero. Sabemos que la vacunación contra el COVID registra un avance del 73%. Aparentemente sabemos también que estas restricciones determinadas para ingresos, ¿no?, a locales públicos, etcétera, etcétera, trabajar, habría también impulsado, ¿no?, le habría dado un empujón más a la vacunación. Y la primera pregunta, doctor Gosser, buenas noches, gracias por estar con nosotros, un gusto como siempre saludarlo, es si este incremento de contagios que estamos viendo, que afortunadamente hasta ahora no tiene su registro, ¿no?, en cantidad de hospitalizados y sobre todo de enfermos graves y muertos, se debería sobre todo al proceso de vacunación. Bueno, el proceso de vacunación lo que produce es la protección de enfermar y enfermar gravemente y morir, ¿no? Entonces, digamos, pueden contagiarse más personas, pero se van a complicarse menos personas. Eso lo podemos ver cuando uno revisa las curvas epidémicas de Europa, ¿no? Uno ve que el número de casos aumenta en Reino Unido, en Alemania, en varios países europeos. Sin embargo, la mortalidad se mantiene muy por debajo de los niveles que tenía antes en las tercera, y segunda y primera ola. Entonces, en resumen, la vacuna protege de enfermedad severa, UCI y fallecimiento. Bien, eso entonces en todo caso reitera la importancia de la vacunación. ¿Qué tanto peso, doctor, tiene ahora mismo la antivacunación? Siempre estábamos moviéndonos en ese 10-15%, incluso pues en los países que usted señala, donde ya las cifras se mantienen a niveles relativamente bajos, en algunos puntos se ven brotes bastante complicados y estos coinciden efectivamente con ciudades, estados, para el caso de Estados Unidos, que no se han vacunado. ¿Qué tanto nos puede complicar en el Perú a la larga esa resistencia de ese 10-12%? A mí me da la impresión que ese porcentaje va a seguir reduciéndose. Eso lo hemos señalado desde el año pasado. ¿Por qué? Porque en nuestro país más del 95% de los niños están vacunados, digamos, no en ese momento, pero cuando antes de la pandemia teníamos niveles de 90 a 98% dependiendo del tipo de vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que la población en el Perú no es antivacunas. Interesante. Los grupos llamados antivacunas, las personas que de verdad están en contra de las vacunas por diferentes razones, no todos tienen la misma razón, son pocos, pero tienen una capacidad de movilizarse a través de redes sociales, de medios, y que es bastante mayor a la proporción de gente que realmente está contra las vacunas. Por ejemplo, en este caso de las personas que se han ido a vacunar, después de que el MINSA dio la indicación de que solamente las personas vacunadas podían ingresar a lugares cerrados. Esas personas que se han ido a vacunar no son antivacunas, son personas que por diferentes razones, por dudas, porque no les resultaba muy fácil dejar las actividades que están haciendo, y una serie de otras razones, no se vacunaban. Si fueran antivacunas, no se vacunan. Lo que usted mencionaba en Europa. En Europa, por ejemplo, en Alemania, en los estados del este de Alemania, lo que antes era la RDA, hay una alta resistencia a la vacunación. Ahí los niveles de vacunación llegan al 50-60%, ¿no? Entonces hay 40-50% de gente que se opone a la vacuna. Los que se oponen de verdad, no se vacunan. ¿Por qué? Porque piensan que no deben obedecer, que eso es una medida autoritaria, otros porque se afecta a sus libertades, son distintos, ¿eh? Otros porque consideran que la naturaleza va a buscar su propio equilibrio. Entonces, no hay una sola razón. Yo, en el Perú, creo que la mayoría de las personas que no se han vacunado es porque necesitan mayor información, tienen dudas, y las dudas, todas las dudas de una persona son legítimas, y
nosotros los que trabajamos en salud pública, los funcionarios, los expertos que están en las direcciones regionales y en el MINSA, tenemos la obligación de escuchar y resolver eso. Porque de esa manera las personas entienden y se vacunan. Yo creo que la mayoría en el Perú se va a vacunar. Pero muy importante el dato que usted da, ¿no? Que más, por encima del 95% de los niños en el Perú están vacunados, lo cual pues debería indicar que finalmente ese tendría que ser al menos el porcentaje de población en general que se vacune contra el coronavirus. ¿Qué podemos esperar con la variante esta Omicron, que ya está apareciendo en Ecuador, ya se confirmó, en cualquier momento seguramente también se va a confirmar acá? Toda la información tiene que ver con de repente una mayor intensidad en el contagio, no necesariamente de gravedad en la enfermedad, pero lo que de alguna manera imprime esta variante en la psiquis colectiva es que esto no va a terminar, doctor, que de alguna manera vamos a seguir, ¿no? Conviviendo, ¿no? con esta pandemia, y bueno, eso de alguna manera pues afecta incluso hasta la salud mental de algunas personas. ¿Cómo figura usted que vamos a vivir el año 2022? Es muy difícil hacer predicciones, pero quisiera hacer un comentario sobre el último punto que es muy importante, sobre lo que señala en su pregunta. La salud mental es muy importante y por eso es necesario que las personas tengan la oportunidad de poder movilizarse, pero tomando todas las medidas de precaución, la ventilación, distancia, mascarilla, pero que se realicen actividades, por ejemplo, en los parques, en las playas si hay viento. Esas son actividades relativamente seguras. Uno tiene que poder realizar actividades que puedan distraer a uno, llevarlo a la vida que llevaba antes, porque si no se produce lo que se llama la fatiga pandémica, y llega un momento que algunas personas comienzan a rechazar las medidas, ¿no? Entonces, para eso es necesario que en ese caso sí el Estado, a través del MINSA y de las regiones, ¿no?, haga campañas que estén dirigidas a diferentes tipos de público. No todos escuchamos, nos interesamos por las mismas cosas. Hay diferentes grupos que se mueven en la sociedad. Hay jóvenes de un sitio, jóvenes de otro sitio. Hay personas mayores, hay personas que siguen a figuras artísticas, figuras deportivas, etc. Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta para lúdicamente renovar esta necesidad que tenemos de mantenernos protegidos. Y en este momento, como llega el verano, es más fácil que, digamos, por ejemplo, una cosa que nosotros hemos señalado desde el comienzo como que es central, la ventilación. Acá tenemos que combinar vacunación, que nos protege en el cuerpo y nos protege también, reduce bastante, no mucho, pero bastante la transmisión, nos protege de ir a un hospital, y si son muchas las personas que van a un hospital, entonces ese hospital se va a sobrecargar. Si se sobrecarga, va a haber gente en lista de espera. Hemos visto en la segunda ola, y en la primera y en la segunda ola, listas de espera para entrar a UCI han sido muy dolorosas para las personas, para sus familiares y también para el personal de salud. O sea, evidentemente quien se afecta primero es el paciente, su familiar, que le duele, pero los médicos, las enfermeras también sufren y también ellos deben ser, se necesita que se hagan programas para apoyar la salud mental de quienes están en la primera línea. No son de fierro, todos somos humanos. Decidir saber que hay 15 personas esperando por una UCI y que si esas 15 entraran, 10 se van a salvar, y si no entran, se van a morir, le pesa a uno. Entonces, hay mucho trabajo que hacer con los trabajadores de salud. La otra cosa es que hay varios hospitales en Lima que ya tienen las UCI cubiertas. A pesar de que los casos el número de casos es bajo. Mi conjetura sobre eso es que nunca hemos medido bien el número de casos. No es posible que en el Perú tengamos un 9% de letalidad. No considero que con la capacidad, a pesar de que uno diga, bueno, el sistema de salud tiene muchas carencias, los médicos trabajan en malas condiciones y tal, los médicos
y los servicios de salud son tan buenos que la letalidad del 9% no se explica. La única explicación para mí es que no estamos contando el total de número de casos. Y esto desde el comienzo, no ahora. Desde el comienzo no se han contado bien el número de casos. Entonces, como no contamos el número de casos nuevos, no los podemos encontrar, no podemos enlentecer, porque esto no hay como detener, ¿no? Claro. Importantísimo tener entonces esa data correctamente contabilizada. Muchas gracias, Ernesto Gosser, médico saludista, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Importantes acotaciones en estos días que hay que